un estudio profundo del derecho internacional y al evidenciar cómo el mismo ha surgido de manera fragmentada entre costumbre internacional, tratados bilaterales, tratados multilaterales, las distintas decisiones judiciales de diferentes tribunales, ya sean internacionales, de carácter regional, autocontenidos, vamos a ver que esta fragmentación sí va a tener un peso concreto debido a que en pocas ocasiones no va a haber una concordancia entre la retórica general que tenemos dentro de la normatividad del derecho internacional. De esta manera, cuando hacemos una ponderación entre las obligaciones de los estados del principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, así como esta obligación que también conlleva una restricción para organismos internacionales, tenemos que hay excepciones, por ejemplo, cuando estamos hablando en materia de derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, ya hemos platicado en cápsulas anteriores cómo el principio de no intervención va a conllevar esta práctica o esta restricción por parte de algunos estados de no intervenir armadamente para obligar cambios de gobiernos en terceros estados, tenemos que en la práctica actual, después de que se está haciendo la traslación del foco principal del sistema internacional de los estados hacia el individuo, especialmente con el surgimiento de la dogmática de los derechos humanos, tenemos que la forma en la cual estamos teniendo la configuración de las obligaciones internacionales ha ido cambiando de ser una obligación que simplemente se le debe a otros estados a una obligación ya para toda la comunidad internacional. Justamente aquí va a surgir la idea y en la consideración y la clasificación de aquellas normas internacionales como normas jus cogens en la cual no se acepta derogación alguna, las cuales pueden ser consideradas también como obligaciones erga omnes. Erga omnes en el sentido de que se van a deber a toda la comunidad internacional y no solamente a un estado en particular, que lo vemos que es la dinámica tradicional que deriva de las obligaciones vis-a-vis, como lo dijera la Corte Internacional de Justicia en su sentencia en el caso de Barcelona Traction, en la cual va a derivar esta dinámica después de la firma de un tratado bilateral. De esta manera, las obligaciones erga omnes, al considerar que no se le deben a alguien en particular, sino a toda la comunidad internacional, en este sentido de que todo el mundo vive en una aldea global, pues tenemos que esta aldea global va a ser también una garante para velar que se respeten los derechos humanos de los individuos en los diferentes estados ubicados alrededor del mundo. De esta manera, pues tenemos que surge también de la práctica de la Corte Internacional de Justicia esta posibilidad de presentar reclamaciones bajo los argumentos de erga omnes partes, bajo el cual se reconoce que a partir de la firma de un convenio multilateral, el resto de los miembros que son parte de ese convenio en específico va a tener una legitimidad activa para poder presentar una reclamación ante un tribunal internacional, lo cual deja completamente de lado los requisitos tradicionales de la protección diplomática. La protección diplomática, recordemos, que va a ser cuando el Estado hace propia la reclamación de un individuo que por lo general va a ser su nacional, con quien se encuentra un vínculo genuino representado por la nacionalidad entre el Estado y el individuo, y después de que se agotan los recursos locales al interior del tercer Estado, ahora sí, los tribunales internacionales van a tener la competencia para conocer de dichas reclamaciones. En el caso de las obligaciones erga omnes partes, las cuales van a derivar de convenios multilaterales, a diferencia de las obligaciones erga omnes de carácter general, las cuales podemos decir que derivan de la costumbre internacional, las obligaciones erga omnes partes le van a permitir a cualquier sujeto que sea parte de dicho convenio multilateral el presentar esta demanda ante un tribunal internacional. En otras palabras, va a tener una legitimidad activa para poder demandar a un Estado en concreto. Justamente aquí vamos a ver que se rompe el molde entre lo que se ideaba o se tenía la concepción en un principio de cuál era el rol en este tipo de relaciones horizontales dentro de la comunidad internacional. En otras palabras, cuando vemos que los estados no reconocen a una autoridad supranacional, sino que estamos hablando entre entes soberanos con igualdad soberana, pues los mismos no van a señalar al uno y al otro, ya que siempre hay la posibilidad de que se impongan medidas de retorsión, las cuales podrían sancionarle a la persona en concreto o al Estado en particular. De esta manera, pues tenemos también que los estados, bajo esta dinámica y dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
pues los mismos han utilizado el sistema de referencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para remitir las situaciones de ciertos países donde se cree que se han cometido violaciones del derecho internacional y se han cometido atrocidades masivas. Aquí basta recordar lo que aconteció en el 2018 cuando un puñado de estados dentro del continente americano refirieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional para que la Fiscalía de dicho tribunal pudiera investigar la probable comisión de crímenes de lesa humanidad acontecidos en el territorio venezolano. De esta manera también van a funcionar los organismos internacionales, los cuales van a servir como mecanismos cuasi jurisdiccionales, ya que si bien es cierto no se va a emitir una sentencia en concreto, sí van a emitirse recomendaciones en específico para cada uno de los estados cuando se verifique que los mismos no han cumplido con sus obligaciones bajo el derecho internacional. De aquí también viene la necesidad de ciertos estados, especialmente aquellos que mantienen un régimen tiránico y mantienen una violación y una opresión constante a sus poblaciones, de ocupar asientos dentro de la membresía de esos mecanismos cuasi jurisdiccionales, ya que al ser ellos partícipes de dicho organismo internacional, los mismos van a tratar de mantener cierto control en las recomendaciones que los organismos pudieran emitir, tal y como acontece en el caso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De esta manera, pues tenemos que hay una ponderación y muchas veces los estados que van a ser señalizados por un estado en particular van a ser aquellos estados que van a señalar que está violentándose el principio de no intervención por parte de un tercer estado. Justamente esos estados que hacen este tipo de críticas obviamente están desconociendo y poniendo a un lado toda la evolución que hemos tenido con la dogmática de los derechos humanos, los cuales parten de una aspiración interestatal a propiamente la materialización de derechos exigibles por los individuos para el caso de la interrelación entre aquellos estados que ya firmaron este tipo de convenios, sus cortes nacionales y la responsabilidad que se pudiera derivar de las acciones de sus agentes gubernamentales al interior del estado. Posteriormente, con la evolución ulterior, cuando se reconoce la competencia de tribunales internacionales, en el caso de derechos humanos, tribunales de carácter regional, los cuales van a matizar la aplicación del margen de apreciación, este relativismo cultural que tenemos en las diferentes regiones alrededor del mundo, pues justamente este tipo de tribunales van a aplicar y enforzar cada uno de los convenios regionales en materia de derechos humanos, y aquí se establece, tal y como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una relación especial entre el Estado, que es parte al Instrumento Regional de Derechos Humanos, y lo que sería el Tribunal Internacional o Tribunal Regional, ya que el Estado voluntariamente acepta que esta autoridad supranacional sea la que determine si él mismo está actuando conforme a derecho, conforme a la dogmática de derecho internacional o no. De esta manera, cuando vemos que algunos estados todavía siguen implementando algunas de las acciones de política exterior, como por ejemplo emitir certificaciones, emitir reportes o actuar a través del patrocinio de organizaciones no gubernamentales para poder señalizar cómo está violentándose la situación en materia de derechos humanos en un país en concreto, claramente estamos viendo un actuar conforme al derecho, especialmente bajo el desarrollo actual del derecho internacional. En otras palabras, hay que recordar que los derechos humanos van a ser obligaciones erga omnes, donde toda la comunidad internacional tiene una responsabilidad para velar por su protección. Aquí también es muy importante ver cómo en algunas cortes europeas, en el caso de la prevención del genocidio, también las autoridades nacionales, especialmente los cuerpos militares que participaron en las misiones de paz de Naciones Unidas, han sido consideradas como responsables al no haber implementado acciones ulteriores que hubieran prevenido el genocidio que acontecieron en los territorios de la ex Yugoslavia o en el territorio de Ruanda. De esta manera, pues vamos a ver que esta obligación de proteger los derechos humanos no solamente se va a circunscribir al territorio propio del Estado, sino también va a ser una actuación extraterritorial. Y la extraterritorialidad la vamos a ver ya implementada primero en la responsabilidad para proteger, que sería la institucionalización propia de la intervención humanitaria cuando un Estado está viendo que se están cometiendo atrocidades masivas en el territorio de un tercer Estado, él mismo va a apelar a esta responsabilidad solidaria y va a intervenir y puede intervenir de forma armada.
De igual forma, una de las bifurcaciones de la protección diplomática es enviar a un agrupamiento del ejército para poder extraer a los nacionales que se encuentran ya detenidos en un territorio donde está a punto de estallar un conflicto armado. De igual manera, cuando estamos viendo una moderación de la protección diplomática, tenemos la asistencia consular, la protección diplomática ya materializada en demandas ante organismos internacionales, que es justamente la protección de mis nacionales en el extranjero, y de igual forma, vemos cómo el ejercicio del asilo diplomático también va a ser la potestad de proteger los derechos humanos de una persona en concreto en el territorio de un tercer estado, y por lo general es blindando a esa persona de una persecución política, la cual está revestida de un manto de legalidad a la luz del derecho doméstico. De esta manera, pues vemos que es muy difícil de poder señalar que un pronunciamiento en materia de derechos humanos vaya a ser una violación del principio de no intervención, especialmente porque en el mundo actual tenemos que toda la comunidad internacional reconoce que los países no se encuentran aislados, y de igual manera es importante elevar los estándares de protección a nivel nacional, no importando las fronteras nacionales. Justamente ahorita que estamos todavía inmersos en la pandemia del COVID-19, tenemos cómo estas obligaciones de proteger los derechos humanos de forma extraterritorial, si bien es cierto todavía se siguen canalizando bajo el ejercicio de la política exterior de los estados, vamos a ver estas obligaciones de solidaridad donde algunos estados están cooperando con la finalidad de acabar estos problemas que afectan a toda la comunidad internacional. Justamente lo mismo acontece en materia de migración. Vamos a ver que el erigir lo que sean muros fronterizos no va a acabar con la problemática de la migración irregular. Entonces, de esta forma, los estados lo que buscan es atajar el problema desde raíz, desarrollando y generando aquellas condiciones que permitan propiamente el desarrollo de las personas dentro de sus países, y de esta manera evitar que los mismos se vean obligados a migrar a territorio de un tercer estado. Entonces, vemos de esta forma cómo esta cooperación muchas veces es bienvenida por muchos de los estados, y justamente esta cooperación, cuando se le tiende la mano a cierto país, también vamos a ver que va a conllevar, por el otro lado, la posibilidad de aquellos estados que están coadyuvando, cooperando, también se puedan pronunciar sobre las circunstancias que están viviendo en el territorio de un estado en concreto. De esta manera vamos a ver cristalizado cómo la inercia entre lo que sería el sistema clásico de derecho internacional, donde los estados, bajo el principio clásico de soberanía, se podían ver a sí mismos como esferas de cristal polarizadas, donde solamente se podía ver de adentro para afuera, pero nunca de afuera para adentro, ya que sería la violación del principio de no intervención en los asuntos internos del Estado. Tenemos que hoy en día esas esferas de cristal polarizadas ya fueron sustituidas por esferas de cristal translúcidas, donde se puede ver de afuera para adentro y viceversa. De esta forma, también vemos un rol mucho más activo por parte de organismos internacionales, y a la luz de que como muchos de esos organismos internacionales están siendo cooptados por algunos estados que son los principales violadores de derechos humanos a nivel mundial, tenemos que los mismos están empleando ONGs para que de esta manera las ONGs puedan actuar en contra de este estado en particular y poder señalar claramente una violación a los derechos humanos, y de esta manera cumplir con esta obligación de derecho internacional en la cual todo mundo tiene un qué decir en la protección de estos derechos individuales. De esta manera también podemos ver cómo esta obligación no solamente va a ser de carácter individual, sino es una obligación solidaria y complementaria, donde la actuación extraterritorial de ciertos estados va a coadyuvar la labor de ciertos organismos internacionales, los cuales muchas veces van a ver cooptados porque no todos los estados van a aceptar la competencia jurisdiccional o cuasi jurisdiccional de estos organismos. Entonces, en no pocas ocasiones, esos organismos van a ver coartada esta potestad de poder pronunciarse sobre la situación en concreto de un estado, ya que los mismos estados no aceptan tal competencia. De esta forma, vamos a ver que es muy útil lo que sean los mecanismos unilaterales de presión que van a ejercer y de desplegar ciertos estados como parte de una política exterior de presión para ciertos estados, ya que es importante reconocer que aun cuando la mayoría de los estados no van a ser
partes de todos los convenios a nivel mundial de derechos humanos, sí va a haber una obligación de conformar y de adecuar sus conductas a lo que se les exige bajo el derecho internacional. En otras palabras, claramente vamos a ver cómo los mismos van a buscar proteger lo que sería la relación entre la dogmática internacional, las obligaciones del derecho internacional, a las obligaciones que establece ya el derecho interno de cada uno de los estados. De esta manera es muy importante ver cómo la fragmentación del derecho internacional, si bien es cierto, puede tener un impacto en la práctica, al final del día ese sistema de chequeos y balances sí va a poder coadyuvar a los estados en lo individual para poder garantizar estas obligaciones que tienen los mismos respecto al derecho internacional y respecto a los derechos humanos de cada una de las personas. Muchísimas gracias por su atención. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.